Para aquellos que no me conocen, soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de poder pastorear aquí junto a un equipo pastoral de hombres y mujeres llenos del poder de Dios, personas que ministran con amor y con paz y que oran por ti aunque no te conozcan. Ellos están orando por tus necesidades. Quiero recordarles rápidamente que hoy hay bautismo. Si tú no te has bautizado, yo quiero invitarte a que tomes la decisión de bautizarte. ¿Qué es bautizarse? Bautizarse implica de que tú reconoces que Jesucristo es tu Señor, que murió por ti en la cruz del Calvario, que Él vive para ti y por ti, y que tú tomas la decisión de servirle. Eso es lo que implica bautizarse. Entonces, si tú no te has bautizado, tenemos el agua lista, está tibiecita, tenemos chores, camisas. Lo único que no tenemos es ropa interior, y eso no te lo podemos dar porque no vamos a compartir con nadie. Pero tenemos todo lo que necesitas para bautizarte. Así que, por favor, si no te has bautizado, al finalizar el servicio, toma la decisión para bautizarte. Para hacerlo, necesitas ser entrevistado rápidamente, creer en Jesucristo como tu Salvador y querer vivir para Jesús bíblicamente. Esos son los requisitos para bautizarse. Y una vez que hagas eso, pues entonces vendrías al finalizar el servicio y irías al agua y ahí serías bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rápidamente quiero recordarles que la reunión de matrimonios hoy es a las 6 de la tarde, no a las 6:30, es a las 6 de la tarde. Y esa reunión pues es para matrimonios y es de bendición. Y también el 27 de abril va a haber también una caminata para mujeres. ¿Alguna mujer que sea fuerte, que quiera caminar? No muchas, no ha pasado nada. Pero es en la mañana, a las 9 de la mañana. ¿Saben cuánto está aquí en la iglesia? Bueno, para más información, busque a la líder de las mujeres. Ellas van a saber todo. Muy bien. Estamos en una serie que hemos llamado Identidad y hoy estamos entrando a la segunda parte de lo que sea la serie. La semana pasada hablé de lo que implicaba ser cristiano y creo que fui muy claro en lo que dije. Pero hoy quiero tratar con una pregunta que ha dividido a la iglesia cristiana por los últimos 500 años. Que para ser honesto, esta pregunta no es de 500 años, es un poquito más antigua. Pero no fue hasta hace 500 años atrás que esta pregunta se hizo un conflicto dentro de la teología cristiana, que es la doctrina bíblica, la teología de lo que creen los cristianos. Y la pregunta que quiero intentar que lleguemos a un punto hoy es si un cristiano puede perder su salvación o no. Eso es una de las preguntas que ha dividido a la iglesia por mucho tiempo. Antes de seguir con esto, quiero decirles que vamos a tener una clase de Rooted el 24, comenzamos miércoles, a las 6:30 comienza esa clase de Rooted, pero hay muchos de ustedes que no pueden venir los miércoles, ya me lo han dicho. Pensando en ustedes, vamos a tener una clase de Rooted el domingo 28 de abril a las 9 de la mañana. Entonces, si tú quieres estar en la clase de Arraigado, que es un proceso de 10 semanas de mentorías cristianas que te van a ayudar, son 10 semanas nada más, por favor, y no puedes estar los miércoles, ve a la mesa atrás y di yo quiero ser parte del grupo de Rooted de los domingos a las 9 de la mañana y tendrías que estar aquí a las 9 de la mañana para tomar tu clase. ¿Amén? Así que lo estamos haciendo pensando en aquellos que no pueden venir los miércoles, estamos invitando a que lo hagas también el domingo a partir del 28 de abril a las 9 de la mañana. Nada más quería decir eso, sigo adelante, discúlpeme. Entonces, esta pregunta que si se puede perder la salvación o no se puede perder la salvación, es una pregunta que alrededor de los años 1600, estamos hablando de los 1600, ¿verdad? El cristianismo reformado, ¿cuál es el cristianismo reformado? El cristianismo que no se adaptó a lo que decía la iglesia tradicional ni a sus estatutos, sino que dijo, esto no es bíblico, no está bien, vamos hacia otra dirección a la iglesia y creó una reforma y no era la iglesia que estaba en la iglesia tradicional, que era la iglesia católica. Y comenzaron un debate en que si se podía ser cristiano y poder la salvación o no. Eso fue el debate que empezó a ocurrir. Y la pregunta que se discutía en gran manera es si puedes ser cristiano y perderla o puedes ser cristiano y no perderla. Y esta pregunta fue de suma relevancia para una nueva iglesia que salía de un pensamiento legalista, de un pensamiento hasta cierto punto tenebroso. Digo esto porque con tan solo visitar un museo en cualquier continente que esté en museo y ver cuadros de arte del 1200 al 1600, 1700, usted puede ver un pensamiento teológico plasmado en esas obras de arte que demuestran temor, miedo y una creencia de un Dios castigador lleno de ira sobre todas las cosas.
En muchos de los museos se ven pinturas de santos batallando y peleando contra demonios. Sus colores son oscuros siempre. Los escenarios son muy tenebrosos, la mayoría de ellos. Y las imágenes pueden ser hasta espeluznantes. Y yo creo que usted se ponga a pensar, porque esos cuadros fueron pintados por grandes artistas de la época, grandes pintores de la época, y eran los medios de comunicación que existían en la época. Mucha gente no sabía leer, pero sí sabía ver un cuadro y interpretar el cuadro. Eran los medios de comunicación de la época, y lo que tú puedes ver en esas pinturas es un pensamiento sobre Dios, sobre un Dios castigador, sobre los demonios y el poder de Satanás, sobre los cristianos y el juicio de la ira de Dios sobre todo aquel que es impío o todo aquel que no busca de Dios o que no quiere hacer el bien. Entonces, bajo esta realidad de este pensamiento, era necesario hacerse una pregunta: si un cristiano podía perder o no la salvación, y si una persona puede tener seguridad de ser salvo y cuando una persona era salvo. La verdad es que esta pregunta todavía está vigente hoy. Es increíble que 500 años más tarde la iglesia cristiana todavía siga debatiendo una pregunta como que si se puede o no perder la salvación. Entre los que siguen el concepto teológico de un hombre llamado Armenio, que él enseñaba y decía que la salvación se podía perder. Él lo decía claramente. Y que había un libre albedrío, obviamente, todos creemos en el libre albedrío, y que dependía de ti, pues, ese libre albedrío escoger a Dios o no. Y después había un debate entre los que eran conocidos como armenianos y los que eran conocidos como calvinistas, que seguían a un hombre llamado Calvino, que era otro teólogo, que decía que la salvación no se perdía nunca y que una vez que tú eras salvo, siempre eras salvo. Entonces, este conflicto teológico entre los arminianos y los calvinianos, o los que creen que se puede perder la salvación y los que no creen que se puede perder la salvación, ha causado mucho conflicto dentro de las iglesias, divisiones y situaciones que, para serles honestos, no es el corazón de Dios, porque Dios, Jesucristo dijo que en esto conoceríamos que somos sus discípulos, en que nos amáramos los unos a los otros. Y muchas personas luchan con esta pregunta. Unos piensan que se puede perder la salvación, otros piensan que no se puede perder, unos piensan que se puede perder fácilmente, otros piensan que no se puede perder fácilmente. Otros piensan que la salvación una vez que estás en Cristo es para toda la vida, no importa lo que tú hagas. Y para personas que tienen familiares, que sus hijos o esposas que tienen esposos que en un momento procesaron ser cristianos y servir a Jesucristo, pero han tomado caminos apartados de Dios y sus condiciones y su forma de vivir son ajenas a Dios, como que no les importa estar cerca de Dios, no quieren vivir cerca de Dios. Para los que creen que la salvación se pierde, eso es un conflicto profundo, porque tú dices, mi hijo se va a ir para el infierno. Y para los que creen que la salvación no se pierde, entonces dicen, bueno, no ha pasado nada porque él es salvo, no importa lo que haga, él va a ir para el cielo. Este tipo de tendencias y tensiones se manejan siempre cuando tú estás pastoreando. Eso lo manejamos los pastores siempre con las personas. Y se hace la pregunta, ¿será que esa devoción que algún día tuvo esa persona puede cubrirlos a ellos hasta el día de hoy? Y cuando no se están echando la culpa, están preguntándole a Dios, ¿qué pasó? En nuestro primer mensaje de la semana pasada de esta serie de identidad, yo definí muy claramente lo que implicaba ser un cristiano. Y dije bien claro que para ser cristiano tenías que creer que Jesucristo era el Hijo de Dios, nacido de una virgen, por obra y gracia del Espíritu Santo, que caminó entre nosotros, se humanó entre nosotros, que murió por nosotros en la cruz del Calvario y al tercer día, después de haber sido sepultado, resucitó de la muerte y que viene de nuevo a establecer su trono celestial. Eso fue lo que yo dije. Y la segunda cosa que dije que había que hacer era convertirte en un seguidor de Jesucristo y hacer todo lo posible para vivir tu vida conforme a las palabras de Jesús. Eso fue lo que dije muy claramente. Y también expliqué que la primera vez que nosotros se nos llamó cristiano fue en Antioquía, en un lugar en el Medio Oriente que era allí donde se nos llamó cristianos, y quiere decir que somos seguidores de Cristo. Entonces, una vez que una persona se convierte, muchas veces se hace esta pregunta: ¿puede un cristiano perder la salvación? Para responder un poco a lo que la posición que tenemos, yo quiero que veamos algunos textos que se usan para decir que sí se puede, y otros que se usan para decir que no. Y les voy a decir algo. Yo tengo muchos años estudiando teología. Tengo bastantes años estudiando teología. Y cuando yo leo los que dicen que se puede perder la salvación, yo digo, wow, esto es bastante convincente. Yo digo, wow, esto es bastante convincente.
Y cuando leo lo que dicen, que no se puede perder la salvación, digo, wow, esto es bastante convincente. Entonces, ambas posiciones son tan convincentes a veces que uno dice, bueno, ¿y dónde estoy yo parado? ¿Dónde estoy yo parado? Y eso es lo que quiero responder hoy. Uno de los textos más comunes que se usan, algunos para decir que no se pueden, y te hacen una interpretación de este texto, y otros para decir que sí se puede perder la salvación, y te hacen una interpretación de este texto, es Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6. Pero también te usan Hebreos capítulo 10, donde te dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios justo, y te dice que el pisotear en la sangre de Cristo no tiene más perdón de pecados, te dice el texto. Y en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 6 te dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Entonces, este texto, muchos teólogos, lo usan para argumentar que sí se puede perder la salvación. Pero otros teólogos te dicen, no, es una mala interpretación. Vamos a estudiar un poquito el texto, ¿verdad? Para comprender esto, vamos a ver el contexto del texto. Quiere decir, capítulo 5, principio del capítulo 6. Porque uno de los errores que nosotros los cristianos hacemos siempre es que nosotros aislamos textos. ¿Me entiendes? Nosotros agarramos un texto que dice por lo menos, y entonces Samuel agarró la espada y lo mató. Y decimos, yo puedo matar a una persona porque Samuel tomó la espada y lo mató. ¿Sí? Por ejemplo, el texto que te dice sobre Noé, que maldijo a su hijo Canaán, cuando tú haces un estudio de donde aproximadamente la gente de Canaán, los hijos de Canaán, que era un hijo de Can, que era un hijo de Noé, habitaron, es África. Y muchos teólogos de los 1700 decían que por la maldición de Noé era justificada la esclavitud. Así de sencillo. Porque agarraba un texto y te decía, aquí está la justificación de la esclavitud. Todos los que salen de África pueden ser esclavos de nosotros. Entonces yo no puedo agarrar un texto, aislarlo del contexto y hacer una doctrina de eso. Pues entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Y eso es un concepto que nosotros manejamos. ¿Por qué? Porque hay un concepto que se llama exégesis. Diga conmigo exégesis. Exégesis es agarrar un texto bíblico, intentar de estudiarlo en su raíz etimológica del idioma principal que fue escrito, pero también estudiar el contexto del texto. Es decir, si yo no entiendo el capítulo 6, yo me leo el capítulo 5, el 4, el 3, hasta que entienda lo que tengo que entender. Y no aislar un texto y manipular el texto, porque cuando yo no hago una exégesis, sino que manipulo el texto, eso se conoce como eisegesis. Ahí está escrito. Eisegesis. ¿Qué es una eisegesis? Cuando yo tengo una postura teológica y me conviene agarrar la Biblia y utilizarla como a mí me venga en gana. Para gobernar, para manipular, para presionar, para hacer daño, porque a mí simplemente me conviene. A veces lo hago con buenas intenciones o lo podemos hacer con malas intenciones, pero lo hacemos. Entonces yo no quiero hacer una eisegesis, yo quiero que hagamos una exégesis. Entonces, si tú lees el capítulo 6, versículos 4 en adelante, te dice los que son iluminados. Está hablando de personas que están en la oscuridad, que la luz de Dios llegó y los iluminó. Partícipes del Espíritu Santo, personas que han experimentado destellos de la gloria del Espíritu de Dios que ha venido a su vida y está llenándolo. Buena palabra de Dios, palabra viva y eficaz que empieza a trabajar en tu corazón. Y al principio nos dice algo en el versículo 4 que te dice que es imposible ser renovado si una persona cae. Entonces, si yo creo que la salvación se pierde, yo agarro ese texto y digo, aquí está. Usted no puede ser restaurado, compadre. Sea para el infierno. Y si yo no creo que la salvación se pierde, yo agarro ese texto y digo, no, eso es una mala interpretación y empiezo a discutir. El asunto es que cuando tú lees este texto, es muy fácil malinterpretarlo y agarrar a una persona y decirle, hey, ¿pecaste? No hay más perdón de pecados para ti. Si yo agarro este texto y yo hago una exégesis, o mejor dicho, una eisegesis, donde yo estoy malinterpretando el texto a lo que mi concepto teológico me trae, hay un problema. ¿Sabes cuál es el problema? Todo el mundo que está aquí peca. Pastor, yo no peco. Ya pecaste, me mentiste. Aquí no hay nadie que pueda tirar la primera piedra. Comenzando por mí. Por todos los pastores que tenemos aquí. No importa los años que tengan pastorando, todos pecamos de una forma u otra.
Yo no fumo, yo no bebo, yo no hago los pecados, pero a lo mejor pensaste mal de alguien. Y era mentira lo que estabas pensando. A lo mejor juzgaste a alguien. A lo mejor tuviste pensamientos que no eran muy buenos. Eso es pecado también. Entonces, si toda persona que ha sido renovada en Cristo y cae o falla, no puede tener restauración, entonces todo el mundo se va para el infierno. Entonces, ¿para qué vino a morir Cristo en la cruz del Calvario? Es una pérdida. Viniste a morir en balde, porque ahora Moisés no tiene perdón de pecado. El asunto es que a veces nosotros hacemos que no, este pecado es menor que otro. Señor, pecado es pecado, pecado te aleja de Dios. Punto y se acabó. Así de sencillo. No justifiquemos un pecado con otro porque nos conviene. Eso no es una exégesis, eso es una eisegesis, donde manipulamos el texto para lo que me conviene. Entonces, el problema es que cuando yo trato con personas que han fallado, y todos fallamos, unos tienen unas fallas que, bueno, traen grandes consecuencias, otros menores consecuencias, vienen y me dicen ese texto a mí de Hebreos 10 y de Hebreos 6, y entonces entran unas crisis de miedo. No puedo tener perdón de pecado, he fallado, Dios no me va a perdonar. ¿Cuál es el problema con eso? En que yo creer eso va contra toda la tesis de toda la Biblia. Porque cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? Mató un animal y los vistió los curiosos desnudez. Cuando Abraham mintió y mintió feo y hubieron consecuencias, ¿qué hizo Dios? Fue y lo rescató. Cuando David mató a Urías el Eteo, ¿qué hizo Dios? Fue y lo rescató. Cuando Pedro negó a Jesucristo 3 veces, ¿qué hizo Dios? Fue y lo restauró. Cuando Judas vendió a Jesucristo, ¿qué hizo Dios? Judas no se arrepintió, se ahorcó y ahí quedó. Entonces tú vas a encontrar que en la Biblia hay bastantes personajes donde la mano de Dios viene y restaura, y hay bastantes personajes donde no hay arrepentimiento y la mano de Dios no viene y restaura. Eso vas a encontrar en la Biblia. Pero si yo pienso que ese capítulo de Hebreos 4, o 6, perdón, no me permite a mí que haya restauración cuando yo fallo, entonces yo estoy yendo en contra del pensamiento bíblico, porque el pensamiento bíblico hay tantos textos, no uno, una línea de pensamiento, comenzando desde la caída de la humanidad. Pero uno que a mí me encanta mucho, en Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, ¿es una contradicción lo que te está diciendo Hebreos con esto? No, no es una contradicción. Lo que Hebreos te está diciendo son personas que están viviendo vidas pecaminosas porque quieren vivir pecaminosamente. Y es lo que quieren hacer. Pero entonces el mismo Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice claramente: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces el mismo Hebreo que te dice que una persona que es iluminada y que falla no puede ser restaurada, te dice que te acerques al trono de la gracia, porque en el capítulo 5, antes del capítulo 6, te dice que tenemos a un sumo sacerdote, a Jesucristo. Y te dice, y el sumo sacerdote, ¿qué hacía el sumo sacerdote? El sumo sacerdote agarraba, hacía sacrificios, ¿para qué? Para acercar a los que se habían alejado de la presencia de Dios y acercarlos a la presencia de Dios. Y la dice que Jesucristo es el sumo sacerdote. Entonces yo no puedo agarrar ese texto y decir nada, si fallaste ya no hay más redención, no hay más misericordia de pecado. Que normalmente habían cosas que pasaban en la iglesia donde una persona fallaba y se convertía como, y se hacía público, se hacía de todo y era un problema y era como una vergüenza. Ese no es el corazón de Dios, ese es el corazón de Satanás. De hacerte pensar de que tu pecado es muy grande para la cruz de Cristo Jesús. El corazón de Dios es que tú sepas que el que ha fallado y se arrepiente tiene perdón de pecados. Eso es el corazón de Dios. Entonces, cuando tú sigues estudiando el contexto y vas a Hebreos capítulo 6, y ya no lees sino el 6, el versículo 4 del 6, sino que te sigues extendiendo, te dice en el versículo 7 y 8, te dice: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Entonces, Hebreo te empieza a hablar de dos tipos de tierra. Una tierra que produce fruto y una tierra que no produce fruto. Las dos tierras reciben la misma agua, es el mismo labrador, pero una te da frutos y la otra te da espinos. La que te da frutos es bendición y recibe bendición. La que no te da frutos está lista para ser quemada, te dice el autor del libro de Hebreos. Pero entonces, esto que tú estás viendo, te habla de personas que fueron iluminadas, personas que percibieron la bondad de Dios, personas que escucharon la palabra de Dios, y te dice que no pueden recibir más restauración si se han recaído, siguen viviendo de esa manera. Mire, yo no puedo restaurar a alguien, como pastor no puedo ayudar a restaurar si la persona no quiere ser restaurada.
A mí tú me puedes venir con 1000 cuentos, decirme yo quiero ayuda, yo quiero ayuda, yo quiero ayuda. Yo voy a saber el nivel de ayuda que tú quieres en la forma en que tú eres restaurado. O yo puedo decirme yo no quiero ser restaurado, yo no puedo ayudarte. Para que alguien pueda ser restaurado tiene que haber un concepto de arrepentimiento en su corazón. ¿Sabes la diferencia en lo que es arrepentimiento versus lo que es remordimiento? El remordimiento es cuando tú te sientes mal porque hiciste algo, pero no hay un cambio. En el arrepentimiento te sientes mal porque hiciste algo, el Espíritu Santo te convence de tu pecado y tú cambias. O te diriges hacia un cambio, hacia una dirección de cambio. Entonces, yo puedo agarrar este texto y utilizar este texto fácilmente para condenar a todo el mundo. O puedo interpretar de una manera donde yo digo, hey, no ha pasado nada, vive tu vida como tú quieras, al fin y al cabo ya eres salvo y no hay nada que hacer. Yo puedo interpretar la Biblia como yo quiera. Pero Jesucristo es el primero que nos habla a nosotros sobre tipos de tierra. En Mateo capítulo 3, versículo 3 al 8, Jesucristo nos habla a nosotros sobre 4 tipos de tierras. Y te dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron, y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó, y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál al 100, cuál al 70 y cuál a 30 por uno. Entonces, cuando la Biblia te dice a ti eso, te está hablando de 3, 4 tipos de tierra. La que cayó en el camino, la semilla que cayó entre pedregales, la semilla que cayó entre espinas y la semilla que cayó en buena tierra. Entonces Jesús después nos empieza a explicar bien esos tipos de tierra. Y comienza en Mateo 13, 19. Nos dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno o el malo, ¿verdad? Que es Satanás. Y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces ahora te está hablando de un tipo de persona que escucha la palabra, llega a la iglesia por primera vez, nunca la ha escuchado, está aquí sentado. A lo mejor yo no me estoy explicando bien como predicador. Y la persona le entra por un oído y le sale por el otro. Sale por aquí, la semilla entró un poquito, pero no echa fruto, no germina, no crece. Simplemente porque o yo no me expliqué bien o la persona simplemente no lo entendió y ahí se acabó el problema. Y lo que ocurre es que la persona sale y entonces cuando sale, Satanás pone sus tentaciones, sus cosas, el estilo de vida que tiene, se olvida y dice, ya fue a la iglesia, no me pasó nada, no fui transformado, no ha pasado nada. Se acabó el problema. Entonces Jesús llama a ese tipo de personas semilla que cae en el camino. Pero después Jesucristo te habla a ti de personas que caen en piedras. Y cuando te habla de personas que caen en piedras, te dice en Mateo capítulo 13, versículo 20 al 21, te dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y el momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción, a la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta semilla en pedregales es bien interesante, porque este escucha la palabra, llega y te dice, sí, yo creo, pero cuando llega el primer problema, se va. No tiene raíz profunda. A mí me preocupa cuando a nosotros nos importan más las declaraciones de conversiones de las personas que el discipulado que nosotros hacemos como iglesia. Me preocupa cuando una persona me dice, pastor, tuvimos una reunión, habían 35 personas, se convirtieron 34. Y digo, perfecto, gloria a Dios que 34 dijeron que la semilla entraba en su corazón. La segunda pregunta que yo tengo que hacerme es, ¿ya los discipularon? ¿Están perseverando? Porque yo puedo entrar a una reunión y sentirme forzado a decir, yo creo en Cristo también, porque la muchacha que me gusta cree en Cristo y pues... Si yo no creo en Cristo, ella no me va a parar. Y si no me paro, no puedo estar con ella. Y si no puedo estar con ella, pues no puedo, estoy perdiendo el tiempo aquí metido. Pero cuando yo hago la declaración de fe y yo digo, se convirtieron 800,000 personas, yo siempre tengo esa pregunta, ok, 800 personas, ¿estamos discipulando a esas 800 personas o vamos a celebrar que se convirtieron 800 personas? Porque esas 800 hay semillas que caen en el camino, semillas que caen en pedregales. Entonces, mi trabajo como pastor, tu trabajo como persona de Dios, ministro que estás aquí para servir al Señor, es asegurarte que esas personas que la semilla cae, caiga agüita, haya ese abono que necesita, discipulado. Si la persona se deja discipular, discipulamos. Si no se deja discipular, pues no podemos hacer nada. Pero entonces Jesucristo te habla de esa tierra, pero después Jesucristo te habla de otro tipo de tierra.
Y te dice la que cae entre espinos. Y esta es bien interesante porque cuando te habla de semillas que traen 3 espinos, para mí una persona que cae en la semilla que cae en 3 espinos era Judas Iscariote. Caminó con Jesús, anduvo con Jesús, la semilla empezó más o menos a brotar ahí, echando ahí, pero no había raíces profundas. Amó más al dinero y las riquezas del mundo que a Jesús mismo. Le importó más su vida que la vida de Jesús. Echó fuera demonios, hizo de todo lo que tenía que hacer, escuchó el mensaje de la palabra. ¿Qué no hizo Judas que no estuviera con Jesucristo? Se dio cuenta que había poder en Jesucristo, pero en su corazón no había realmente una fe genuina hacia Jesús. Lo que había era un beneficio de estar con Jesús y la esperanza de llegar a tener un reino y él poderse beneficiar en una conchupancia del reino que Jesucristo iba a tener. ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? Entonces Jesucristo te habla sobre la semilla que cae en espinos y te dice, te habla de eso, pero antes de eso, cuando Cristo te está hablando sobre Judas, la Biblia te dice en Marcos capítulo 14, versículo 10, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero y Judas buscaba oportunidad para entregarlo. Entonces, la fidelidad de Judas no era con Jesús, no era profunda, su fidelidad era consigo mismo, con su bolsillo, con el dinerito que quería, con el poder que necesitaba, con tener una mejor vida. Y Jesucristo entonces te habla sobre la semilla que cae entre espinos y te dice en Mateo capítulo 13, versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oyó la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogaban la palabra y se hace infructuosa. En otras palabras, la palabra no da fruto, no crece, simplemente no hace lo que tiene que hacer. Por eso es que yo quiero que nosotros comprendamos de que hay varios tipos de tierra y es lo que está diciéndote el autor de Hebreos, que está diciendo una tierra que produce fruto es una tierra que no produce fruto, la que no produce fruto va a ser quemada, la que produce fruto va a recibir la bendición que necesita recibir. Si nosotros regimos nuestras vidas por la fidelidad a Cristo, va a producir fruto. Si nosotros regimos nuestras vidas por nuestras necesidades y lo que queremos y no por lo que Dios quiere, no va a producir fruto. Judas vio a Jesucristo sentarse a la mesa, anduvo con Jesucristo, pero su tierra era, en mi opinión, espinas. No hubo fruto. Judas te traiciona a Jesucristo y lo entrega. Pedro te niega a Jesucristo. Pedro te espera 3 días y Jesucristo lo restaura. Judas no esperó 3 días. Nunca vio a Jesucristo resucitar. Yo siempre me he hecho la pregunta, ¿qué pasaría si Jesús hubiera resucitado y Judas estuviera vivo? Ahora es una pregunta platónica porque el tipo se ahorcó. Así que la respuesta nunca va a existir. Pero a veces nosotros no comprendemos que lo que hace un terreno rocoso, espinoso de camino es el nivel de fidelidad que yo tengo a la palabra de Dios y lo que me dice de Jesús. Después Jesucristo te habla de otro tipo de tierra, la tierra buena, la tierra que cuando cae se multiplica y da fruto. En Mateo 13, 23 te dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Pero en el Antiguo Testamento vas a encontrar una cantidad de textos bíblicos increíbles. Por lo menos Moisés, el patriarca del Antiguo Testamento, terminó al pueblo de la esclavitud egipcia y entonces él te manda 2 espías a reconocer la tierra que Dios le había prometido. Y de los 2 espías, 10 dijeron que tenían que regresar a Egipto y 2 dijeron podemos conquistar la tierra porque Dios está con nosotros, Josué y Caleb. En Números 14, 4 te dice, y decían el uno al otro, estamos hablando de los 10. Designemos un capitán, en otras palabras, eliminemos a Moisés y matémoslos. Y volvamos a Egipto. En otras palabras, la libertad de Dios no funciona. Esto fue una pérdida de tiempo, no tuvo ningún tipo de sistema. Esto no funcionó para nada. Tenemos que regresarnos a Egipto. Estas personas vieron las plagas en Egipto, vieron la mano de Dios abrir el mar, vieron la columna de día de humo y de noche la columna de fuego. Pero una de las cosas más importantes para mí, comieron del cordero pascual. ¿Cuál es el cordero? El cordero, ¿se acuerda? Que el sacrificio se hacía y la sangre se ponía en las puertas y el ángel de la muerte pasaba, mataba al primer hijo de los egipcios o el que no tuviera la sangre del cordero. Ellos fueron cubiertos por la sangre de ese cordero. Y aún así, siendo cubiertos por la sangre de ese cordero, los tipos llegan y
no ven la tierra prometida, porque cuando ellos se quieren rebelar contra Dios y contra Moisés, en Números capítulo 14, versículo 23 te dice, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no ninguno de los que me han irritado la verá. Y esto es Dios hablando, no es Moisés. Y Dios le dice, no importa que hayan comido el cordero pascual, ustedes no van a entrar. Entonces, cuando tú lees textos así, uno tiene que regresar al debate. Y uno tiene que hacerse la pregunta, ¿se puede perder la salvación? ¿No se puede perder la salvación? Cada vez que estudio que se puede perder, son unos textos increíbles y quedo casi convencido. Y cuando estudio que no se puede perder, son unos textos increíbles y también quedo casi convencido. Entonces, ¿se puede pero no se puede perder? La realidad es que hay bastantes fundamentos bíblicos para ambas posiciones. Suficientes fundamentos bíblicos. Pero vamos a regresar a Judas rápidamente. Después de vender a Jesucristo y sintió remordimiento. El tipo sintió remordimiento, pero no se arrepintió. Él no se arrepintió. En el caso de Pedro, Pedro siente remordimiento, llora amargamente y se arrepiente. Y se regresa a sus hermanos. Y confiesa lo que ha hecho. Judas no. En Mateo capítulo 27, versículo 5 nos dice lo que hizo Judas con su remordimiento. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mucho remordimiento, mas no arrepentimiento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si tú te alejas del Señor y te apartas, o si un hijo tuyo se aparta del Señor después que procesaste ser una persona de Dios, que aquí pasaste al altar, después que predicaste, después anunciaste esto, ¿quiere decir entonces que tengo que estar preocupado porque yo voy a perder mi salvación o no la voy a perder? ¿Qué es lo que esto quiere decir? A mí me encanta lo que dice la Biblia sobre arrepentimiento. En Romanos capítulo 2, versículo 2 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que eres juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo, mas no sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que hacen tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esto es puro castigo, esto asusta a cualquiera. Hasta que llegas al versículo 4 y te dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiarán a arrepentimiento. Entonces Dios me deja saber a mí que hay un proceso en mi vida donde si yo he creído en Él y yo fallo, su misericordia intenta hacerme regresar y intenta cubrirme. Todo el mundo en esta iglesia es pecador. Y sabes que lo vas a hacer hasta el día que te mueras. La única diferencia es que eres un pecador redimido con la sangre de Cristo Jesús. Y cuando el Padre te ve a ti, ve la sangre de Jesús en ti. Y que Dios te ha santificado y te ha justificado y está haciendo un proceso. Entonces, si de verdad tú has puesto tu fe en Jesús como tu Salvador y Señor y perteneces a Jesús, su misericordia va a hacer todo lo posible para que en tu vida haya arrepentimiento. Pero si tu corazón está en Cristo. Te voy a decir la posición de nuestra iglesia. La iglesia Sunrise Church y sus ancianos tienen una posición teológica donde te dice que la salvación no se pierde. Ahora escúchame muy bien, como pastor, lo que te quiero decir. Aquí en nuestro campo hay cantidad de personas que piensan que se pierden y personas que piensan que no se pierden. Y esto es algo que yo se lo dije a los grupos de pastores el lunes. Yo le dije, hey, esto es un punto teológico y yo entiendo que la iglesia tiene esa postura y lo respeto totalmente. Pero en nuestro campo hay personas que piensan que la salvación se pierde y que piensan que no se pierde. Y ese debate está presente en la congregación porque yo lo he tratado con varios de ustedes. Para serte honesto, teológicamente, creer que la salvación se pierda no te va a quitar a ti la salvación. Para serte honesto, teológicamente, creer que la salvación no se pierde no te va a quitar a ti la salvación. Porque tu salvación no depende porque tú creas que la salvación se pierde, o tu salvación no depende de que tú piensas que no se pierde. Tu salvación depende de que Cristo Jesús murió por ti en la cruz del Calvario y que Él te redimió con su sangre preciosa y que tú estás en Cristo. En eso depende la salvación. Y esto es bien importante que yo lo diga. Porque algunos piensan que se pierde fácilmente, otros que no. Unos dicen, yo creo lo que dijo Calvino, yo creo que la salvación se puede perder. No se puede perder, perdón. Y otro dice, yo creo que es Armenio, yo creo que la salvación no se puede perder. Mira lo que yo pienso. Y por supuesto, esto es algo que yo estoy diciendo. Yo creo que en el cielo, o me gustaría imaginarme que en el cielo, están ahorita Juan Calvino y Armenio tomándose una taza de café con leche y pan mexicano juntos ahorita.
Porque el que cree que la salvación se pierde cuando se muere, si está en Cristo, para el cielo va. Y el que se cree que la salvación no se muere, si está en Cristo, para el cielo va también. Y van a llegar al cielo y decir, me imagino a Calvino, Armenio, tú estás aquí. Y Armenio, ¿y tú estás aquí, Calvino? Ay, qué interesante. No es lo que nosotros decíamos, sino la obra de Cristo Jesús en la cruz de Calvario. Ay, qué interesante. Que mi teología no puede superar lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario. Ah, ya entiendo lo que estoy entendiendo. Ya entendí bien. Te voy a decir mi experiencia pastoral. Mi experiencia pastoral me dice a mí que cuando una persona piensa que la salvación se pierde, normalmente viven sus vidas basadas en mérito. Yo ayuno, yo adoro, yo vengo a la iglesia, yo no bailo, no fumo, no bebo pegado, por eso yo sé que yo soy salvo. Mis emociones están centradas bien, yo no me ando metiendo con nadie, por eso yo sé que yo soy salvo. Y cuando cometen un error, Dios mío, el látigo revolador con la espada revoloteante del nombre impronunciable de Dios viene con todo el peso, con los 4 jinetes de Apocalipsis y el anticristo detrás para llevárselos al infierno mismo. Y yo tengo que llegar y entonces decirle, chico, vale, en Cristo Jesús hay restauración. No, pero es que yo perdí mi salvación, no hay más pecado. O sea, que mayor es tu pecado que la sangre de Cristo en el Calvario por ti. No, es que tú no entiendes, es muy malo lo que dice. Peor que lo que hizo Judas, peor que lo que hizo Pedro, peor que lo que hizo David, peor que lo que ha hecho Dios. No. Entonces, eso es lo que yo noto. Y viven su vida siempre en su propio mérito. Es todo lo que ellos hacen, lo que ellos hacen. Si tú piensas que la salvación se pierde, no vivas tu vida en mérito. Vive tu vida en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús. Porque tú no vas al cielo por tu mérito, tú vas al cielo por el mérito de Cristo Jesús. Te voy a decir mi experiencia con los que creen que la salvación no se pierde. Muchos de los que creen que la salvación no se pierde viven sus vidas llenas desenfrenadas de placeres, de pecados a veces que te alejan del trono de Dios. Ay, hijo, ¿cuántas mujeres tienes ya? 30, pastor. Una negrita, una china, una asiática, una latina, una que me pega, una que me hace cariño, una que me insulta, una que me cocina. Mira, ¿qué estás haciendo tú? Ah, que yo soy salvo. Yo estoy salvo. Yo pase lo que pase, pero Dios está salvo ya. Y ese muchacho también me gusta, pastor. Ah, también te vas para allá. Es que yo soy salvo, no ha pasado nada, salvo, se acabó el problema. Entonces, a veces yo trato con personas que piensan que la salvación no se pierde y tienen unas vidas tan pecaminosas que yo digo, pero bueno, muchacho, ¿qué te pasa a ti? O sea, que tú vas a pisotear la sangre de Cristo porque tú piensas que la salvación no se pierda. O sea, el sacrificio de Jesucristo no tiene ningún valor para ti. Yo tengo un conflicto con eso teológico. Igual como tengo un conflicto teológico con el que piensa que pecó y se va para el infierno ya. Porque si es así, todos nosotros vamos para el infierno ahorita mismo. Es más, agarra tu maleta y vámonos a gozar la vida, porque ¿para qué vamos a estar aquí metidos? ¿Usted me entiende lo que estoy diciendo o no? ¿Sí me estoy explicando o no me estoy explicando? No me estoy explicando. Bueno, está bien, no pasa nada. Está bien, yo pensé que me estaba explicando. Cuando tú falles, enfócate en la gracia de Cristo. Piensa en lo que tú pienses. Y te voy a decir algo. Te voy a ser honesto. Si tú estás preguntándote que si la salvación se puede perder o no, es muy factible, estoy diciendo que es así todo el tiempo, es muy factible que tú sabes que hay cosas en ti que no están bien. Entonces, como tú sabes que hay cosas en ti que no están bien, tú te haces la pregunta, ¿será que puedo perder la salvación? Entonces, si dices que no, entonces, bueno, yo tengo que estar tranquilo porque no la perdí. Cristo me ama y punto y se acabó. Y si dices que sí, entonces no tengo perdón. Si tú te estás haciendo esa pregunta, es muy probable que tú estás haciendo cosas que están mal. O si no es por ti, o es por un hijo, por un esposo, un amigo, es porque tú sabes que ellos están haciendo cosas que no están bien y que no le agradan a Dios. Entonces, esta es mi recomendación para ti como pastor. Esto es lo que yo quiero pedirte. Quiero proponerte que no debatamos y comprendamos la posición de la iglesia y respetemos esa posición, ¿ok? Y cuando vas a la clase de membresía, eso es lo que nosotros vamos a presentarte, de esta postura. Pero yo te voy a proponer que no debatas que si la salvación se pierde o no se pierde. Yo te voy a proponer que en vez de debatir esto, que te asegures que tu vida esté centrada en Cristo Jesús. Eso es todo lo que yo te propongo. ¿Eh? Porque si tú piensas que no se pierde y no estás en Cristo, nunca has tenido un encuentro con Cristo, bye bye papá,
no nos vemos más nunca. Si tú piensas que si se pierde y no estás en Cristo, igual tú tienes un problema. Aquí no es que si se pierde o no se pierde, aquí es donde está tu vida en Cristo Jesús. Eso es lo que tú tienes que proponerte. Y si tienes un familiar o alguien, o tú mismo estás luchando con esto y estás preocupado por esto, porque un hijo se ha alejado y está diciendo, lo puedes perder o no te preocupes perder, sea donde tú estés parado pensando, yo te recomiendo que empieces a orar y una por tu hijo. Y decirle al Señor, Señor, tu promesa es que mi casa y yo te serviremos a ti. Yo quisiera volver a ver eso nuevamente juntos. Permíteme verlo, aquel que profesó nuevamente conmigo en la iglesia. Y si yo me muero y no lo veo, pero que llegue a hacerlo nuevamente, buscando de Dios. Este es el punto medio. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que si tú estás en Cristo, en Romanos capítulo 8 te dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Me encanta también lo que dice Juan Jesucristo hablando, capítulo 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Jesucristo dice que Él te mantiene en su mano y te protege y te cuida. Entonces yo quiero invitarte a ti, que estemos claros, que seas donde tú estés parado teológicamente, que tú te asegures de estar en Cristo Jesús. Porque la salvación no es lo que tú piensas teológicamente, si se pierde o no se pierde. La salvación es estar en Cristo Jesús. Esa es la salvación. No saliendo, no medio entrando, no arriba a punto de salir o abajo a punto de salir. Estar en el centro de Jesús. ¿Qué implica estar en el centro de Jesús? Implica lo siguiente, implica justificación. ¿Qué me refiero con justificación? Me refiero a que Jesús nos salva de la condenación producida por el pecado. Quiere decir que yo no voy al cielo por mi mérito, yo voy al cielo por el mérito de Jesucristo en la cruz del Calvario, porque en la cruz del Calvario llevó mis pesos, llevó mi pecado, llevó mis dolencias, llevó mis enfermedades, y por esa sangre preciosa, ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cubre a Moisés Bejarano y todo aquel que venga en él. Y lo que hace es que transforma su vida. Entonces lo justifica. Cuando Dios Padre ve a Moisés, no está viendo al tipo pecador que toda su vida había sido, ahora ve a un pecador redimido por la sangre del Cordero. Y cuando Él ve a Moisés, Él no está viendo un pecador que ya está luchando con estas áreas, sino que ahora viene Dios en otro proceso que nosotros llamamos el proceso de santificación. Y Dios empieza ahora literalmente a santificar el corazón de Moisés. ¿Cómo lo hace? Empieza a apartarlo de una vida pecaminosa, alejada de Dios, que camina a una dirección opuesta a lo que Dios tiene. Y Dios empieza entonces a movilizarse en la dirección donde ahora te pueda decir a Moisés, eras esto, pero ahora eres nueva criatura en Cristo Jesús, centrado en Cristo Jesús, viviendo para Cristo Jesús, lleno por el poder de Cristo Jesús. Entonces yo quiero invitarte a ti a comprender lo que te estoy diciendo. Yo puedo orar, de hecho, mis años de teología en el seminario, eso lo discutimos todas las clases. ¿Y sabes qué? Con lo que estaban de acuerdo y en contra, cuando estemos allá arriba, nos vamos a sentar a tomar café con Calvino y con Armenio también. Pero si estás en Cristo. Yo no voy al cielo por Arminio, yo no voy al cielo por Calvino, yo voy al cielo por el Hijo de Dios que se humanó y murió por mí en la cruz del Calvario. Amén. Vamos a estar en pies. Quiero invitar a los compañeros de oración y que por favor pasen al frente. Si tú eres compañero de oración, pasa al frente. Todavía estás a tiempo para bautizarte. Ahí están nuestras aguas. Si tú hoy crees en Jesucristo como tu Salvador y dices, yo quiero bautizarme, yo quiero estar en Cristo. El bautismo será un simbolismo de que tú vives para Jesús o tomas la decisión de vivir para Jesús de una manera bíblica. Si alguien siente el llamado a bautizarse hoy, nosotros antes de irnos te vamos a bautizar. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, yo quiero invitarte a que consideres de corazón, no de boca, aceptarlo y le digas, Señor, mi vida es tuya, te pertenece. Yo quiero conocerte, caminar contigo, vivir para ti. Yo quiero llegar a ese lugar de estar en ti. Y si ese es el sitio, yo quiero que hoy, a manera simbólica, si lo haces, hazlo de corazón, hagas esta oración simbólica simplemente donde dices, Jesús, di conmigo, te entrego mi vida. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por resucitar de la muerte, porque si tú resucitas, yo resucitaré contigo.
En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Amén.